Un hito 2010 cuando todo empezó a cambiar. El sistema educativo fue tomado por los Rockefeller. El sistema de atención médica también fue tomado por los Rockefeller. ¿Recuerdan todas las sábanas de lino, las copas de cobre y los solarios que solía haber en los hospitales? Todos desaparecieron. ¿Recuerdan todo lo relacionado con el éter como el quinto elemento o conocido como energía libre? Eso también desapareció. Con el ascenso de los Rockefeller, las escuelas que solían enseñar sobre energía libre dejaron de enseñar sobre el éter y la energía libre. Energía libre, y aquí es donde se pone interesante. Antes de la década de 1920, en realidad enseñaban a la gente los beneficios del cobre. Era de conocimiento común que beber de cobre y plata era muy beneficioso, porque se les enseñaba la verdad de que los humanos eran eléctricos. Porque si pensamos en el siglo Exondre, la gente estaba profundamente conectada con la frecuencia, por lo que todos bebían de cobre e incluso usaban cobre alrededor de su cuerpo porque esa era una forma de mejorar su frecuencia. Y si pensamos en los hospitales, cuando la gente está enferma, la frecuencia se reduce. Así que al introducir copas de cobre y sabanas de lino, que sabemos que son extremadamente poderosas, en realidad elevan la frecuencia de las personas, razón por la cual los Rockefeller comenzaron a eliminarlas. Este dispositivo fue prohibido por los Rockefeller en el siglo XIX. Y este es un anillo tensor de cobre, y de hecho usaban anillos tensores de cobre alrededor de sus cuerpos para eliminar la inflamación y el dolor, porque se dieron cuenta de que los humanos son seres eléctricos que funcionan a base de electricidad, y sabemos que el cobre es en realidad un conductor de energía y electricidad, emitiendo también sus propias frecuencias únicas. Y así, cuando un individuo se lo ponía alrededor de las muñecas o las rodillas, la frecuencia del cobre interactuaba con su campo bioeléctrico, aumentando el flujo de energía de esa área, sanando instantáneamente a ese individuo, eliminando el dolor y la inflamación. Pero también los anillos tensores de cobre se usaban para reestructurar el agua e incluso reestructurar los alimentos, porque dentro del anillo tensor hay un vórtice de energía creado por el cobre, y así cuando colocas este anillo tensor sobre la comida o lo colocas sobre el agua, reestructurará completamente el agua y la comida, creando alimentos vivos y agua. Y así, si un individuo comiera esa comida o bebiera esa agua estructurada, sanaría instantáneamente a ese individuo. ¿En qué año descubriste que si pones cebolla morada en agua hirviendo, la dejas unos minutos? Luego la cuelas y añades una cucharada de aceite de oliva y una de miel. Esto elimina la mucosidad de la garganta, limpia los pulmones, refuerza la inmunidad, alivia la gripe y los resfriados y también ayuda a desintoxicar el cuerpo. ¿En qué año? Por eso quitaron todas las campanas. Porque si alguien se enfermaba, lo sentaban dentro de una campana. Y cuando tocaban esa campana, la frecuencia y vibración emitidas por la campana sanarían instantáneamente a ese individuo. De nuevo, al igual que las sábanas de lino y las copas de cobre, todo está relacionado con la frecuencia, lo cual sabían en el siglo XIX, antes de que los Rockefeller tomaran el control. Y es por eso que en el siglo XIX a menudo se encontraban las campanas grandes cerca de hospitales, porque querían que los pacientes se curaran lo más rápido posible. Y sabían que cuanto más grande fuera la campana, más frecuencia emitiría, cubriendo así un área más grande de personas. Y por eso mismo todas las campanas más grandes tienen grietas, porque las élites sabían que cuando se hacía una grieta en una campana interfería con la resonancia de la misma, y esa frecuencia curativa ya no existía. Y así, si una campana es tocada sobre un pueblo, va a interferir con todos en ese pueblo, sanando instantáneamente a esos individuos. Porque si pensamos en los humanos, somos 70% agua. Por lo tanto, si las vibraciones y frecuencias de una campana interfieren con un cuerpo humano, va a reestructurar completamente cada célula en el cuerpo de esa persona. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué desaparecieron todas las campanas grandes, es porque descubrieron algo sobre las campanas que no quieren que sepas. ¿Qué le pasaría a tu cuerpo si empezaras a beber de una taza de cobre todos los días? Beber de cobre no es lo mismo que beber de plástico o vidrio o incluso acero inoxidable. Hay algo extremadamente poderoso y único en el cobre. El primer punto es que el cobre es antibacteriano. Entonces, cuando dejas agua dentro de un recipiente de cobre, durante unas horas, el cobre purificará y reestructurará completamente el agua, destruyendo por completo bacterias dañinas como la E. coli. Pero también, el agua de cobre es agua cargada, porque cuando dejas reposar el agua en cobre, los iones de cobre se absorben en el agua, los cuales están realmente cargados eléctricamente. Y los humanos somos seres eléctricos que funcionan y operan con electricidad. Por lo tanto, cuando una persona bebe agua de cobre, esencialmente está cargando o sanando instantáneamente sus cuerpos eléctricos. Pero la razón principal es que el cobre mineral se absorbe realmente en el agua. Y el mineral de cobre es vital para estimular tu sistema inmunológico e incluso tu salud intestinal. Razón por la cual los hospitales a lo largo de todo el siglo
siglo XIX tendrían tazas de cobre. Y es otra razón por la que todos los multimillonarios usan tuberías de cobre. Este dispositivo fue prohibido por los Rockefeller en el siglo XIX. Y esto es una bobina de Tesla de cobre, y realmente la usaban para conectarse a tierra en el siglo XIX, porque somos seres eléctricos. Y el cobre es uno de los mejores conductores, así que cuando lo colocas en el suelo y lo sostienes, la carga eléctrica de la tierra se transferirá a tu cuerpo eléctrico, sanando instantáneamente a esa persona. Y esta es otra razón por la que todos en el siglo XIX tenían antenas Tesla e incluso bastones de cobre, que presionaban contra el suelo y así conectaban sus cuerpos a la tierra. Pero también este dispositivo expuso a la industria de la jardinería, porque en el siglo XVIII usaban antenas de cobre en su jardinería, conocido como electrocultivo. Y como sabemos que la tierra está cargada eléctricamente y el cobre es un conductor de electricidad, traería esa electricidad a la zona de la planta, aumentando drásticamente el tamaño y el rendimiento de la planta, que es exactamente por qué los Rockefeller lo prohibieron, porque los agricultores se estaban beneficiando. Y luego casi dejó sin negocio a la industria de fertilizantes de $1 billón. Este dispositivo expuso una industria de $1 billón, y esta es una pirámide de cobre, y en realidad usarían cobre, pirámides en el siglo XX para estructurar su agua e incluso purificarla mucho antes de que se usaran tazas de cobre, porque se dieron cuenta de que la geometría de una pirámide emitía una frecuencia específica, lo que significa que cuando esta pirámide se coloca en el agua adoptará la estructura de la pirámide, convirtiéndose esencialmente en agua estructurada viva. Pero también sabían que el cobre era potentemente antibacteriano, y si alguna vez les preocupaba beber agua que pudiera haber estado contaminada, habrían colocado una pirámide de cobre en el agua, y en unas pocas horas el cobre habría purificado y estructurado completamente el agua. Y si pensamos en el cobre, es un material conductor. Entonces, cuando colocas una pirámide de cobre en el agua, no solo está estructurando el agua, también está creando agua eléctricamente conductiva. Agua, y los humanos son seres eléctricos, y así si un individuo bebiera, entonces esta agua cargada cargaría o sanaría instantáneamente sus cuerpos eléctricos. Este dispositivo expuso una industria de $1 billón, y este es un armonizador de cobre, y en realidad lo usaban en el siglo XIX para estructurar su agua, e incluso los colocaban alrededor de su casa porque se dieron cuenta de que el cobre emite frecuencias curativas que luego pueden interactuar positivamente con el biocampo de un humano. Pero también sabían que la forma de este armonizador de cobre en realidad tenía una frecuencia específica, lo que significa que cuando este armonizador es colocado en el agua adoptará la estructura del armonizador, creando algunas de las aguas más estructuradas que se pueden beber. Y también sabían que al colocar estos alrededor de su casa, el armonizador en realidad armonizaría o sanaría instantáneamente a cualquier individuo a través de la frecuencia extremadamente alta que emite este dispositivo armonizador. Y si colocas este dispositivo en agua, no solo está estructurando el agua, sino que el cobre en sí mismo está purificando el agua y también creando agua cargada eléctricamente. Así que si cualquier individuo bebiera esta agua, sanaría instantáneamente a ese individuo. Es por eso que las tuberías de cobre están siendo retiradas ahora, porque al igual que el plomo, el cobre en realidad puede bloquear las radiofrecuencias como el 5G. Y si pensamos en el 5G y todas estas otras no deseadas frecuencias, interfieren negativamente con el biocampo del cuerpo humano, disminuyendo la vibración de un individuo y por lo tanto la frecuencia. Y así, si una casa está llena de tuberías de cobre, el cobre actúa como una jaula de Faraday para las personas en la casa, esencialmente protegiéndolos de todas las frecuencias negativas que están en todas partes. Pero también, si pensamos en el agua que fluye a través de tuberías de cobre, a medida que esa agua viaja por las tuberías de cobre, está recogiendo iones de cobre. Y así, cuando la gente luego se educa o bebe esta agua, el cobre es esencialmente absorbido por su piel o por su cuerpo, lo que como resultado también está protegiendo sus cuerpos de estas frecuencias no deseadas. Y si pensamos en el agua de cobre, cuando la bebemos, las frecuencias del cobre se transfieren a nuestros cuerpos, elevando nuestra frecuencia tan alto que todas estas bajas frecuencias no podrán interferir con la frecuencia de nuestro cuerpo. Es por eso que Marie Curie did not just discover radio, she actually found how you could have cold heat. And she then this device exposed $1 trillion industry.